¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cómo presentar la cita de cierre a distancia, es decir, por Zoom o por cualquier otro medio que a ustedes les agrade más. Y vamos a tocar cada uno de los puntos que deben de considerarse, ¿no? O cuál es la parte que yo les recomiendo que siempre tomen en cuenta para llevar a cabo la cita de cierre, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de los pasos. Vamos a ver cuáles son los puntos medulares que debemos de analizar desde un inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hice una breve lista de lo que podemos nosotros empezar a considerar. El primero de ellos, desde luego, siempre va a ser romper el hielo, ¿no? O sea, es bajar un poquito la tensión en cuanto a, ya que estamos frente al prospecto, ¿no? Evidentemente sabe a qué vamos. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de él, de su familia, etcétera, ¿no? De cómo le ha ido en el trabajo, ¿no? Etcétera. Digo, sin que esto rebase más allá de los 5 minutos, por ejemplo, ¿no? Para tratar de disminuir un poco la tensión en esa reunión. El segundo que les muestro aquí en pantalla es hacerle, pues vaya, una pregunta, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿qué es lo que más se te quedó de la sesión pasada? Me gusta mucho abrir con esta pregunta porque entonces vamos a poder darnos cuenta qué tanta atención nos prestó en la ocasión pasada y qué es lo que más relevancia tuvo para él en aquella reunión. Ya aquí te podrás dar cuenta de sus diversas respuestas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, no sé, me hiciste pensar mucho acerca del tema del retiro. Fíjate que no tengo nada presupuestado para ese entonces. Las leyes creo que no me favorecen actualmente nada con mi Afore, ¿no? Entonces ahí es un punto crítico, ¿no? De cuando vas a mostrar ya la presentación para el cierre. Eh, ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Qué piensas al respecto? ¿No? O sea, siempre hagan hincapié en esta parte, ¿no? Es qué se te quedó y qué opinas de esa parte. Y dejen que hable, ¿no? O sea, es muy importante que ustedes hagan las preguntas adecuadas y hacer la pausa para que pues, tu prospecto eh, diga qué es lo que más se le quedó grabado y qué es lo que piensa. Esta pregunta en particular es muy importante porque te vas a dar cuenta si piensa tomar acción ya inmediatamente o es de esas personas que le gusta postergar las cosas, ¿no? Entonces, ya al hacerle esta pregunta de qué piensas al respecto, en el mejor de los casos te va a decir, pues sí, hay que tomar acción al respecto y hay que ver qué alternativas existen, ¿no? Como tercer punto, yo aquí lo que les recomiendo es recapitular desde el diagrama anterior los temas vistos. ¿A qué voy con esto? En la cita inicial, yo les había comentado en el video anterior que sería importante tener también hecho un bosquejo, ¿no? Un diagrama de línea de tiempo en donde tu prospecto pueda ver al paso del tiempo cuáles son las metas que se está trazando y ya con números, ¿no? O sea, ya es de, bueno, dentro de tantos años y voy a necesitar tanto para este proyecto, ya sea para la escuela de sus hijos, ya sea para el retiro o para una meta muy en particular, comprarse alguna propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, eh, aquí la sugerencia sería mostrar nuevamente ese diagrama que hicieron en la reunión pasada para recapitular un poco acerca de estos puntos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ver cuáles son las necesidades, intereses y preocupaciones. Voy a mostrarles nada más un breve ejemplo, ¿no? De cómo podríamos nosotros poner ese diagrama, ¿no? Es una idea, ¿no? De, por ejemplo, qué es lo que hicieron en la sesión pasada, nada más a modo de un bosquejo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya se tiene trazado en cuánto tiempo quiere hacer su maestría, en cuánto tiempo quiere comprarse ese departamento y cuánto vale, cuánto necesita para su retiro y cuál es su capacidad actual de ahorro, ¿no? Y cuál sería la mejor recomendación, tal vez algún artículo donde pueda ser deducible su plan. Y aquí en este punto es donde yo les sugiero que
mencionen la parte de las necesidades, intereses y preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, están mostrando este diagrama y decirle, por ejemplo, oye, me percaté que tienes la necesidad de hacer un ahorro consistente para poder lograr tu proyecto de maestría. Tienes el interés en comprar un departamento y te preocupa el tema de tu retiro. ¿Es verdad? ¿No? Esta pregunta dirigida suele funcionar muy bien porque acuérdense que entre más sís estén recolectando, ¿no? O sea, con este tipo de preguntas dirigidas, eso ayuda mucho, ¿no? O sea, es como un facilitador a la hora de la toma de decisiones. Si lo pueden hacer, digamos, este ejercicio de necesidades, intereses, preocupaciones unas 3 veces, ¿no? O sea, eso es bastante recomendable, dependiendo de la información que hayan recabado con el prospecto, ¿vale? Voy a regresar aquí a los elementos, ¿no? El siguiente punto que yo les sugiero es explicar el plan desde las características, después de ver la parte del diagrama. ¿A qué voy con esto? Sucede que siempre es muy, muy importante el hecho de que tú puedas explicar el plan que estás presentando primero desde las características, es decir, desde cómo opera, antes de que te vayas a meter a la parte de los números. Ejemplo, un plan de retiro. Oye, estamos pensando en esta estrategia, la que te voy a mostrar, va a ser un plan de retiro, el cual vas a poder hacer efectivo a los 65 años y cada año vamos a poder deducir una parte para que tú tengas un balance favorable a la hora de tu declaración de impuestos, ¿no? El siguiente punto de la característica es que desde un inicio vas a contar con una suma asegurada que te va a permitir estar tranquilo en caso de que desafortunadamente llegaras a faltar, tu familia va a estar protegida con un recurso importante. La tercera característica es que también cuenta con la protección de invalidez, que si desafortunadamente llegara a ocurrir eso, pues bueno, va a haber una suma asegurada también para ti. Así me explico, o sea, es primero vamos a mostrar el plan desde las características, desde un inicio para que el prospecto pueda entonces asimilar cuál es el manejo y funcionamiento, ¿vale? Antes de meterlo a la parte, pues digamos, más técnica, ¿no? O más numérica, ¿no? Entonces, vamos a arrancar desde ahí. Acuérdense que siempre es muy importante ir de lo más fácil hacia lo más complicado, ¿no? Entonces, vamos gradualmente introduciéndolo hacia lo que es la propuesta que nosotros le queremos mostrar. Em, el siguiente punto es hablar del presupuesto pactado. Bien, una vez que ya hablaste de las características, hablen del presupuesto que se pactó la sesión pasada. ¿A qué voy con esto? Eh, ya después de que le hayas mostrado todas las características del plan, haz una pausa y dile, oye, la sesión pasada me dijiste que podías hacer un aporte año con año, ejemplo de 50,000 pesos. Sí, ¿no? Entonces, lo vas llevando en la misma frecuencia, ¿no? O sea, porque eso quiere decir que respetaste su presupuesto en base a lo que recabaste la información en la sesión pasada, ¿vale? Eh, el punto siguiente sería ya con el estudio, ¿no? Explicar sumas aseguradas y coberturas, ¿no? Ya sea que lo hayas hecho en UDIs, ya sea que lo hayas hecho en dólares, ¿no? Dependiendo del plan que le estés mostrando, vamos a explicar cada una de las coberturas y las sumas aseguradas, cuáles son las características ya, pero con números, ¿vale? Ese sería el siguiente punto. Ya de ahí empezamos a entrar en otro tipo de situaciones, ¿no? Ya más numéricas o más técnicas, que es ahí donde yo lo que te recomiendo es la demostración numérica de lo que aportará y también considerar lo que son los valores futuros, ¿no? Y vamos a ver un breve ejemplo de esta parte, ¿no?
súper recomendable el hecho de que, por ejemplo, si tú lo hiciste en UDIs, ¿no? Que vayas mostrando cómo va el desliz cambiario estadísticamente, ¿no? O sea, tú te puedes apoyar ya sea en una página como Banjico, ¿no? Donde tú digas, oye, mira, estadísticamente los últimos 20 años ha tenido este comportamiento, por eso yo puedo hacer esa proyección y lo que se estima es que el tipo de cambio de la UDI va a venir en este orden y esto es lo que tú estarías aportando en pesos, ¿no? Por ejemplo, que tenga esa certeza de lo que va a estar aportando año con año y lo que va a ser su suma asegurada, ¿sabes? Em, Otro punto interesante es que si tu plan es deducible de impuestos, pues que también conozca el beneficio fiscal que puede tener. Y todo esto te puedes apoyar, ¿no? Con este tipo de información de cuáles son las proyecciones de desliz cambiario y con qué objeto. Pues que él sepa lo que va a aportar y lo que va a recibir en un breve resumen, ¿no? Por ejemplo, aportación en moneda nacional, cuánto es lo que tú habrías aportado a lo largo del plan y cuánto es lo que vas a recibir y si vas a tener una utilidad, ¿no? Si vas a tener eso a tu favor, ¿vale? Eh, y bueno, desde luego, ¿cuáles son las proyecciones de beneficios fiscales que va a tener a lo largo de la vida del plan, ¿no? Todo esto, obviamente, si hay la recomendación es que también te puedas apoyar en alguna gráfica para que él pueda entender cuál es el punto de equilibrio, por ejemplo, entre lo que es la prima y el fondo del plan, ¿no? Y a partir de dónde empiezan a generarse las ganancias, ¿no? Entonces, toda esta parte, explicarlo de la mejor manera o de la mejor forma detallada posible, ¿ok? Bien. Eh, Después de eso, ya que entienda qué es el beneficio que va a estar teniendo, tanto en sumas aseguradas como en proyección en desliz cambiario, beneficios fiscales, etcétera, simplemente preguntar, ¿no? Al final, ¿te gustaría tener estos beneficios? Recuerden algo, eh, siempre hay que dar por hecho las cosas en una cita de cierre. Es decir, tú debes de ir con esa convicción y con esa seguridad porque tú elaboraste el plan y elaboraste seguramente el mejor, ¿no? Simplemente preguntar, ¿te gustaría contar con esos beneficios? Te quedas callado, dejas que responda. Si te dice sí, sí me gustaría, a continuación pones la solicitud en pantalla. Te voy a hacer unas preguntas muy simples para ver qué nos dice la compañía, para que entres en evaluación. Se acabó, ¿no? Y ya simplemente le dices, bueno, si todo esto fluye de la manera correcta, ¿para cuándo te gustaría hacer tu primer aporte? Y ya de ahí le puedes decir, por ejemplo, beneficios como pago anual, meses sin intereses, cuál sería la ventaja de hacer aportaciones anuales, cómo podría tener beneficios tu cliente por desliz cambiario, pues que su dinero va a trabajar más tiempo y le va a traer mayores beneficios, etcétera, ¿no? Entonces, dar por hecho las cosas ahí al final, ya con una simple pregunta y de ahí seguirte a la solicitud. Eso es lo que yo considero que te puede beneficiar en mucho. Y acuérdense de algo, eh, siempre todo cierre, ¿no? Todo cierre es una consecuencia lógica de haber hecho correctamente tu cita inicial. Si tú hiciste una buena cita inicial donde detectaste bien las necesidades, donde hiciste ese compromiso económico, en donde hubo esa empatía y ese clic, la cita de cierre tiene que transcurrir de esa manera. Acá no nos estamos metiendo en objeciones. Ya, para objeciones ya habrá tal vez algún otro video, pero mientras tanto es esto nada más una cadena, ¿no? De lo que fue la cita inicial, ¿no? Entonces, si hiciste bien tu trabajo y sigues este camino, seguramente vas a poder llegar a un buen rumbo. Ya después de que se genere todo el cuestionario médico, etcétera, se haya pactado cómo va a ser la forma de pago y demás, no olvides que siempre hay que pedir referidos, siempre, todo el tiempo. O sea,
esa es de las cosas medulares en esta carrera. No te vayas tampoco sin haberlos pedido, ¿no? O sea, porque tú puedes pensar algo, ¿no? O sea, dices, no, mejor ya me voy porque, este, no sea que se va a echar para atrás. No va a ser así, ¿no? No va a ser así. Al final, ya que hayas hecho todo, simplemente coméntale. Dile, oye, ¿qué te pareció el tipo de trabajo que hicimos juntos? ¿Qué te pareció el diseño de la estrategia? ¿Cómo te sentiste? ¿No? Y a partir de ahí, si todas las respuestas son positivas, simplemente dile, oye, ¿a quién te gustaría que le pudiera yo brindar este tipo de información y regalarle una asesoría de las personas que conoces? Y ahí empiezas a anotar nombres, ¿no? Entonces, siempre hazlo de esa manera, ¿vale? Y pues por último, sería que le pudieras decir también ya al finalizar la sesión que vas a establecer otra reunión para hacerle la entrega de la póliza formalmente y explicarle lo que son condiciones generales, manejo, funcionamiento, etcétera, para que también él se quede más tranquilo, ¿no? O sea, para que sea una situación de, ok, o sea, no es nada más de que me vendió y me va a abandonar, ¿no? Eso no es lo que se busca en un asesor, ¿no? Entonces, siempre ten a bien finalizarlo de esa manera y seguramente te va a ir muy bien. ¿Sale? De mi parte sería todo por el momento. Si tienen alguna duda, algunos comentarios, etcétera, con gusto los respondemos. Que estén muy bien. Mucho éxito. Hasta luego.